con el auspicio del Grupo Digama. Expomina Perú separe su stand en la feria minera más grande e importante del 2020. Según encuesta realizada, el 69% de los entrevistados del sector minero vio en alguna oportunidad el programa Rumbo Minero TV, fuente Ipsos. Hola, bienvenidos a Rumbo Minero, un servidor César Campos, reemplazando en esta oportunidad a Jorge León Benavides, pero siempre en la grata compañía de Oscar Díaz. ¿Cómo estás, Oscar? Encantado, César, de estar contigo y sobre todo de poder presentarles a los amigos de ATV Más y de Rumbo Minero una excelente parrilla de entrevistados. Empezando por el viceministro de Minas, Augusto Cauti, que nos va a decir las últimas novedades y los avances del sector. Y también tendremos a José Ignacio Beteta, él preside la Asociación de Contribuyentes del Perú, una entidad que ya tiene 7 años de vigencia en nuestro país y que tiene una interesante propuesta de cómo debemos enfocar el desarrollo, la aplicación y la ejecución del canon minero en las regiones y en los distintos gobiernos locales de nuestro país. Sin duda, muy interesante programa. Hay que verlo. El día de hoy. Hacemos una pausa y continuamos. Hola, me llamo Pedro. Quería comentarles que mi pueblo, como muchos otros en el Perú, es rico en recursos naturales. Además, tenemos costa, sierra y selva. La sierra tiene montañas muy empinadas. Por eso se dice que el Perú es rico. Rico en el subsuelo, rico en sus valles, rico en su mar, rico en su cultura y rico en su gente. Yo estudio en la escuela, pero cuando acabo me voy al campo a apoyar a mis padres. Vengan, síganme. Veamos qué hay detrás de la montaña. Allá trabaja mucha gente. Del pueblo han empezado a trabajar en la mina. Desde que llegaron los ingenieros, nos explicaron en qué consistía su trabajo. Cómo en el interior de una roca se encontraba el mineral, que tenían que chancarla para extraer lo más valioso, los metales. He aprendido que hay minas que tienen variedad de metales y otras no. Se llaman ya recuerdo y les digo. Los ingenieros trabajan empleando grandes y modernos equipos que cuidan el medio ambiente. Observan todo, son muy exigentes con su trabajo. Bueno, está bien, porque yo también estudio mucho para sacarme buenas notas. Ah, ya me acordé. Polimetálicos. Sí, en el Perú hay muchos metales como el oro, plata, cobre, hierro, plomo, otro que suena como molienda, molibdeno y otro, ya sé, zinc. También hay metales de nombres raros. ¿Saben qué? Los minerales harán del Perú un gran país porque son comercializados en todo el mundo. Por eso hay trabajo y menos pobreza. Yo sí creo que es así, porque mi pueblo mejoró cuando la minería llegó. Antes, cuando llovía, pasaban goteras por el techo de la escuela. A los pocos años se construyó una nueva escuela y también un centro de salud. En la escuela capacitan a nuestros padres. Ahora las casas y las chacras han mejorado. Ahora tenemos mina, agricultura, ganadería y mayor pesca en la laguna. Y también dicen que habrá turismo para dar a conocer lo mejor del pueblo. Si vienen a Perú, no dejen de visitarnos y traigan consigo lo que más les guste, porque de seguro se quedarán a vivir con nosotros. Mineros del mundo, bienvenidos a Perú. Y bien, como lo habíamos anunciado, se encuentra con nosotros Augusto Cauti, viceministro de Minas, con quien vamos a conversar ampliamente sobre diversos temas. Bienvenido, viceministro, ¿cómo estás? Bien, bien, muchas gracias por invitarme, gracias a ustedes y gracias al programa Rumbo Minero por la invitación de estar nuevamente acá. Bueno, ¿qué tal con el nuevo ministro Juan Carlos Liu? Queríamos saber, viceministro, qué se ha trazado como objetivos. ¿Hay algo que se modifica, se afianza de lo que viene de la gestión anterior? Sin duda, y creo que lo importante del ministro Juan Carlos Liu es justamente ello, ¿no? El mensaje de continuidad y el mensaje también que él trae de continuar apostando por el sector, obviamente no solamente el minero, sino también el energético que él muy bien conoce, y la idea es seguir empujando los proyectos y seguir haciendo que el sector contribuya con el desarrollo del país y de las personas, que es el enfoque que él tiene.
En los próximos días, mucha gente está esperando, sobre todo en el sector, lo que pase en el Consejo de Minería con el reclamo planteado por Cáceres Yique y algunas otras instancias respecto a la licencia de construcción del proyecto Tía María. ¿Cuál es la posición del Ministerio respecto a lo que va a ser el pronunciamiento súper importante del Consejo de Minería? Bueno, como lo hemos venido ya manifestando anteriormente, el Consejo de Minería tiene un plazo máximo a fin de mes, de este mes de octubre, para resolver este caso. Obviamente este caso es visto por un colegiado de 5 miembros, son 5 miembros de una trayectoria de muchos años, no solo en el sector minero, sino también en el Consejo. Creemos que la decisión que pueda tomar va a ser una decisión como ellos se han caracterizado, como el Consejo se ha caracterizado, una decisión técnica pegada a las normas y de manera independiente y autónoma. Y bueno, lo que pueda ocurrir en todo caso será una decisión que podrá ir a favor de una de las partes o de la otra, y de ello corresponderá ver si las partes están de acuerdo y si no, que continúe el curso legal, ¿no? Que es lo que todos tenemos que aplaudir y que ello ocurra, ¿no? Que es que esto se encauce bajo las formas legales, ¿no? No debemos ir por los temas de conflicto, de agresividad, de buscar desmanes, sino más bien debemos tratar de encauzar las cosas por las instituciones, que es lo que al final le va a dar sostenibilidad al país, y que estas cosas se discutan en los ámbitos donde tienen que ser discutidos y no en las calles y no generando problemas a las personas, pues también se generan por situaciones de reclamos. Sería bueno, viceministro, que de alguna manera, vamos, háblele al público que nos ve, que usted sabe que está muy vinculado al sector minero, ¿cómo asimila el sector público, cómo asimila el ministerio las consecuencias que puede traer el hecho que Tía María no entre en operación? Bueno, a ver, puede traer un impacto, sin duda, no lo negamos, y hemos venido diciendo que los impactos del proyecto en términos no solamente de lo que generan las inversiones al Perú y el ingreso de divisas, por tanto, también al país, pero también en términos de empleo y también en términos de lo que implican los proyectos mineros actuales, ¿no? Con un desarrollo de tecnología moderna, ¿no? La minería de ahora no es la minería de hace 30 años, no es la minería de hace 50, 60 años. Entonces, digamos, creemos que obviamente los proyectos aportan y que contribuyen y que además generan recursos a favor de la población y en particular la población de la zona, pero entendemos también, y este gobierno lo ha demostrado en el diálogo, y creemos que la manera en que los proyectos deben desarrollarse es manteniendo un entorno favorable en las zonas donde llegan, ¿no? Y eso vamos a seguir apostando y lo seguimos haciendo, ¿no? En particular también en la zona de Estado, con este enfoque que tenemos territorial y con este acercamiento, como también lo manifiesta el ministro Liu, este acercamiento que tenemos multisectorial para los proyectos, y en eso seguimos trabajando. En la última versión de Perumín, la Convención Minera en Arequipa, sin duda destacaron dos cosas, ¿no? El compromiso que se hizo evidente de sectores jóvenes, de personas que están en las universidades, con el valor en sí de la actividad minera en el Perú. Y por supuesto, viceministro, no es ajeno a usted que también hubo una serie de demandas al sector público, ya con miras y sobre todo desde una perspectiva constructiva, por cierto, ¿no? A lo que se viene en la cartera de inversiones del año 2020, que ustedes en el sector lo ven con bastante optimismo. ¿Qué es lo que destaca? ¿Cuál va a ser la palanca, el aporte, la identidad que como ministerio van a desarrollar con la actividad minera? Bueno, tenemos efectivamente una cartera de proyectos mapeada, tenemos una cartera de proyectos desde ahora para los próximos 10 años que involucra 48 proyectos por más de 57.000 millones de dólares, pero somos conscientes que no nos podemos quedar en esos números, tenemos que también mirar los números de lo que esa cartera representa en términos de transferencias a las regiones, a fines de lograr un desarrollo sostenible, regional, con este enfoque transversal que le está dando este gobierno en favor del país, de la población del país, pero en particular de las zonas donde se desarrollan los proyectos mineros, y ese enfoque es el que no tenemos que perder en esta cartera. Sí tenemos algunos que están
por lo menos para los próximos 3, 4 años, más definidos en términos de tiempos, en términos de los que podrían darse próximamente. Hay proyectos como en Zafranal en Arequipa, Corani en Puno, tenemos proyectos también en la zona de Apurímac, en la zona de Cusco y también en el norte, ¿no? Que tampoco podemos dejar de lado y es otra zona donde tenemos mapeada una cartera de estos 57.000 millones, aproximadamente un tercio está en Cajamarca y un 5 o 6% adicional en Piura. Entonces ahí también hay otra zona que se puede conformar un clúster minero. Ahora estamos trabajando en impulsar el clúster de la región del sur, pero creo que ya debemos ir con una visión hacia el norte y comenzar a articular también este clúster y ver la infraestructura compartida y otros criterios que hay que empujar también en esa parte del país. Ahora, para recordarle a los amigos televidentes de Rumbo Minero que estas cifras son importantes. La cartera de inversiones mineras del Perú para los próximos 10 años suma, como usted ha dicho, 57.000 millones de dólares. Para el 2021, el propio presidente Vizcarra recordó que estamos hablando de 21.000, que van con el 21.000 millones de dólares. Y este año, si bien inicialmente había una proyección de 5.000 a 6.000 millones, termina siendo algo de 3.000. ¿Nos puede confirmar las cifras? Porque ya estamos casi a fin de año, viceministro. Cerramos este año concretamente con ¿cuánto de inversión minera? A ver, estamos hablando de inversión minera a agosto, son los números que presentamos en Perumín, y estamos llegando a los 3.550 millones de dólares de una cartera, perdón, de una inversión comprometida y que ofrecimos a fines del año pasado por 6.000 millones de dólares. Quedan todavía, digamos, en estos números no hemos terminado de computar septiembre y el último trimestre del año, y seguimos optimistas en la línea de lograr los 6.000 millones de dólares o muy cerca a ello. Posiblemente vamos a revisar en estas próximas semanas ese número, pero hemos visto que tanto Quellaveco como Mina Justa y la ampliación de Toromocho se han venido ejecutando y ello ha contribuido a que esta cartera, si bien hemos tenido una pérdida de una parte de lo que era la inversión total de Tía María, que estamos hablando de 1.400 millones de dólares, pero habían un aproximado de 140 que era para este año aproximadamente, pero con los otros proyectos que se han avanzado y que han venido incluso ejecutando un poco más, sí somos optimistas y vamos a hacer todo lo posible para empujar y acercarnos a ese número, porque finalmente esos números lo que van a traer son mayores recursos en favor del país que deben ser a su vez reinvertidos en cerrar brechas, en realizar infraestructura para riego, para saneamiento, que es lo que finalmente nos debe interesar a todos. Ahora, habilitar el corredor minero sin duda ha sido una buena disposición. Acá lo comentamos mucho y estábamos sumamente preocupados. Me interesa saber qué grado de sensibilidad tuvo el Ministerio respecto a ese anuncio, que es dramático y extremo, por supuesto, de que Las Bambas podía cerrar. Bueno, yo creo que en verdad la situación que se dio y finalmente la declaratoria que hizo el gobierno, si bien está vinculado al tema, no necesariamente se debe al anuncio de Las Bambas, ¿no? Hay que separar las cosas. Creo que el gobierno lo que ha hecho durante todo este tiempo es promover el diálogo, pero tampoco, ya el gobierno lo ha dicho, el Premier lo ha dicho, podemos llegar al extremo de generar daños y perjuicios a nuestros conciudadanos, ¿no? Entonces ya cuando comienzan a ocurrir desmanes, situaciones de violencia, bloqueos que perjudican también a otros sectores, a otras personas, creemos que finalmente ahí es donde el Estado y el gobierno en este caso tiene que actuar y poner orden, pero sin perjuicio de ello igual reencauzar el diálogo, porque somos creyentes en que la manera en que podemos lograr avanzar y conseguir el objetivo, que es el desarrollo regional y articulado, es a través de ponernos de acuerdo, y para ello necesitamos dialogar. Una última pregunta, tenemos un minuto. Hace 2 años una empresa llamada Macusani Yellowcake ha descubierto un yacimiento de litio, posiblemente el más grande de Latinoamérica, que que es litio en roca, a diferencia del triángulo de litio que conforman Bolivia, Chile y Argentina, que lo tienen en salares. Esto es realmente imponente, este yacimiento.
¿Ustedes como viceministerio de Minas ven con entusiasmo esto? O sea, ¿piensan de alguna manera apoyar esta iniciativa que podría convertir al Perú en pocos años en el segundo y luego en el primer productor de litio del mundo? Bueno, nosotros compartimos ello, tenemos una visión expectante respecto de este proyecto, ¿no? Este proyecto también empezó con este depósito de uranio, que justamente luego se encontró el litio debajo de esta capa de uranio. En ese caso, lo que hemos visto necesario desde el punto de vista regulatorio era ver una normativa específica para el tratamiento de la exploración y explotación del uranio, al ser un mineral con radioactividad y digamos, tenemos que ser cautelosos con ello y considerarlo. Lo estamos trabajando también en apoyo con cooperación internacional, con países muy experimentados también en estos temas, y esperamos tener esta regulación especial aprobada ya para el segundo semestre del próximo año. Es un trabajo concienzudo que se está haciendo con las entidades que tienen que ver con estos temas, como el IPEN, el propio Ministerio de Energía y Minas, y con ello lograr que este proyecto, que efectivamente es distinto a los del triángulo del litio, que son estos proyectos de Bolivia que bien mencionabas, Bolivia, Argentina y Chile, que en nuestro caso es distinto, pero no por ello imposible, ¿no? Y creemos que ahí justamente no es que sea malo, simplemente es distinto y hay que enfocarlo de esa manera para promoverlo, y que también ojalá podamos desarrollar ese proyecto de litio, y ojalá que también podamos al costado desarrollar alguna industria vinculada con el litio, que creo que sería ideal para los intereses del país y de las personas en general. Muy bien, muchas gracias Augusto Cauti, viceministro de Minas, por acompañarnos aquí en Rumbo Minero. Siempre un placer y bueno conversar con usted. Gracias nuevamente a ustedes y encantado de volver a conversar con ustedes sobre los temas que nos interesan. Bien, hacemos una pausa y continuamos con nuestro programa. Separe su stand en Expo Mina Perú, la gran feria minera del 2020, presidida por Víctor Govitz de la Compañía de Minas Buenaventura, quien invita a todos los proveedores mineros a exhibir sus productos y servicios al sector minero. Expo Mina presenta Conferencia Internacional de Minería y Congreso Latinoamericano de Compradores Mineros. Aumente sus ventas, participe en Expo Mina Perú, la feria minera más importante del 2020. Separe su stand. Tal como lo habíamos anunciado, nos encontramos con José Ignacio Beteta. Él preside la Asociación de Contribuyentes del Perú, una entidad que tiene ya 17 años de vigencia en el panorama tributario nacional. Un gusto, José Ignacio, recibirte y muchas gracias por estar con nosotros en Rumbo Minero. Gracias, César. Cuéntanos un poco acerca de la Asociación de Contribuyentes del Perú, su dinámica. ¿Cómo es que hace 17 años ha mantenido esta presencia tan significativa y tan vinculada a los intereses de los contribuyentes? Gracias, en verdad son 7 años. 7, perdón. Pero ya estás prediciendo el futuro. A 10. Seguramente pronto, con el tiempo pasa muy rápido. 7 años efectivamente es un centro de investigación, de la sociedad civil, es decir, es una asociación sin fines de lucro. Tiene un directorio, tiene un comité consultivo donde hay empresarios y personas profesionales que han estado o están vinculados a la política pública. Tenemos un staff de investigadores, abogados, economistas, y lo que hacemos es investigar todo el tiempo, analizar, investigar, generar data, con 2 ejes principales. El primero es cómo usa el Estado nuestros recursos, que son los recursos del contribuyente, y la calidad de las leyes y las normas que produce y cuánto afectan estas leyes a los contribuyentes, digamos, ¿no? Siempre la perspectiva del ciudadano que paga impuestos, contribuye, aporta, y que el Estado debería responder por esos recursos y darnos servicios públicos de calidad, regular, legislar correctamente, ser transparentes, etc. Y por lo tanto tienen una visualización de cómo se ejecuta también, obviamente, la recaudación de los tributos. Y vamos a entrar en esa materia, lo que le puede interesar a nuestro público del sector minero, el tema del canon. ¿Qué perspectiva tienen ustedes del canon? ¿Cuáles son las dificultades que ha tenido para efectivamente su distribución? Y en segundo lugar, la baja ejecución que tienen demostrado ya algunos gobiernos regionales y a los otros gobiernos locales en el interior del país. Sí, César, bueno, el panorama que nos encontramos, esta investigación la hicimos con el apoyo de una fundación que es la Fundación Naumann, y empezamos analizando el canon en Arequipa, cómo se había usado en Arequipa. Y luego ya expandimos el análisis y estudiamos la ejecución del canon en Moquegua, Tacna, Puno y Apurímac. Correcto. ¿Y en Arequipa en qué periodo? En los últimos 3 años, con detalle,
pero también analizamos data de los últimos 10 años. O sea, la gestión que abarca la señora Yamila Principalmente. Osorio correcto. Y también, bueno, hasta donde ha llegado el señor... Un pedacito de Cáceres. de Cáceres, ¿no? Sí, no, y los resultados, tanto para Arequipa como para las demás regiones, obviamente queremos ampliar el estudio ya con detalle a más regiones del país, muestra varios hallazgos interesantes. Lo primero es, los recursos del canon se están utilizando principalmente en proyectos muy pequeños, atomizados, número uno, y número dos, que no tienen una planificación previa. Es decir, cuando tú ves los sectores, las funciones a los cuales se distribuye el canon, tienes de todo. O sea, tú no ves que, ok, vamos a poner el foco en educación, no ves un gobierno que diga vamos a poner el foco en transporte, no, sino que reparten entre todos, ¿no? Y los proyectos, la gran mayoría, no superan el 1.000.000 de soles. Es más, un 60%, según nuestros datos, 50-60% en estas regiones, no superan los 90.000 soles. Entonces, ¿qué proyectos relevantes y tangibles puedes hacer con 60.000 soles, 100.000 soles o menos de 1.000.000 de soles? Y ahí es donde llegamos a la siguiente conclusión importante, y es, yo te diría, casi un 30% de los recursos del canon, muertos y heridos, se va en gasto corriente. Caramba. Es decir, no se está utilizando en proyectos... sino en las planillas. Que, como dice la ley, deberían ser proyectos de desarrollo productivo, de infraestructura, se van a las planillas, ¿no? Entonces, ahí hay una primera evidencia, y hemos entrado, digamos, a mucho detalle. Se van pues a jardines, a parques, a veredas, se compran gasolinas, se compran repuestos para la maquinaria, ¿no? Sería bueno, José Ignacio, que le digas al público por qué es importante que esta atomización no se produzca, porque de hecho, vamos, pensando y metiéndome en la cabeza de algunos gobiernos regionales, es decir, son tantas las necesidades que tienen, ¿no es cierto?, mis pueblos, que pueden ser muy derivados, o sea, muy distanciados de cada uno de los objetivos que uno pretende tener. Necesito, por un lado, saneamiento, por otro lado, carretera, por otro lado, un colegio, postas médicas. ¿Por qué es una dificultad en sí misma la atomización? Mira, gracias por la pregunta. Hay dos tipos de gasto en el Estado, ¿no? Lo que se conoce como el gasto corriente y lo que se conoce como el gasto de capital. El gasto de capital, digamos, debería ser toda esa inversión, claro, que va a infraestructura, equipamiento, ¿no?, etcétera. Que es lo perdurable, además, ¿no? Que es lo perdurable. Entonces, la población tiene que saber que cuando paga impuestos, su plata va a los dos lados. Así es. Y es correcto, es decir, se necesitan las planillas, se necesitan los trabajadores del Estado, los funcionarios públicos, y se necesita el otro gasto, que finalmente debería ser el mejor planificado. Lo que está pasando con la atomización es que un proyecto planificado tangible, por ejemplo, de agua y saneamiento o de transporte, no suele ser pues un proyecto de 100.000, 200.000 soles, 90.000 soles. Esas son obras que deberían costar muchas veces más de 1, 2, 3, 4, 5 millones de soles. Entonces, la atomización es un síntoma de que los proyectos que se están realizando no son relevantes. Correcto. Y bueno, eso es lo que nosotros les decimos al público de manera sencilla, pero cuando hemos visto ya detalle por detalle los proyectos, claro, te das cuenta que no son relevantes, ¿no? Porque de repente no lo precede un buen estudio, un buen proyecto, ¿no es cierto? Muy sostenible. O una buena planificación. Y una buena planificación, exacto. Sí, y acá pues te encuentras con cosas, por ejemplo, que estatuas, parques o canchas de fútbol para 5.000, 6.000 personas cuando el pueblo tiene 1.000 personas, 2.000 personas, que son estas cosas que pasan. Ahora, ¿qué pasa también? Es bueno que la ciudadanía lo entienda con los distritos, ¿no? Porque tú mencionabas las necesidades que tienen, y es muy cierto. ¿Cómo le dices a un gobernador local que genere un proyecto grande cuando tiene pues un montón de necesidades? Y el problema que hemos identificado es que no hay recaudación local. El Perú tiene más de 1.800 distritos, ya de por sí son muchísimos. 1.900 aproximadamente. No, ya son casi 1.900, entonces eso ya es mucho para empezar. Entonces, esa dispersión y la poca población que tienen estos distritos genera que no haya un contrato social entre el ciudadano y la autoridad local. Entonces no hay predial, ¿no es cierto? No hay ese tipo de impuestos locales, que son los ingresos ordinarios que debería tener una autoridad local para poder gestionar. Claro. Entonces, ¿qué está pasando? Que las autoridades locales se están acostumbrando a gestionar lo ordinario con recursos que son extraordinarios. Y yo una vez escuché a un funcionario del Estado diciendo, bueno, es que la minería se va a quedar 20, 30 años, entonces claro, tiene más o menos sentido, pero ojo, no estamos tampoco promoviendo mucho la inversión minera, si te das cuenta, y hay que hacer un mea culpa. Entonces, si el Estado no promueve, no se pone, digamos, ya enfrente y dice, ok, la inversión minera paga impuestos, aporta y además nos da canon, ¿cómo sostienes estos distritos, ¿no?, que están viviendo eso? Y termino con esto. El Hospital Regional de Loreto tuvo que cerrar, por ejemplo, su centro de hemodiálisis. Correcto. Y salió el director del hospital y dijo, bueno, es que se acabó el canon.
Sí, pues es impresionante. No. Al respecto, la Asociación de Contribuyentes ha formulado una propuesta que sería muy interesante, José Ignacio, que nos las puedas explicar. Sí, para empezar, hay temas de corto plazo y temas más de mediano a largo plazo. En el corto plazo nosotros sí creemos que debe haber una reforma de la ley del uso del canon. Ahorita es una sola ley para todas las regiones, las distribuciones son las mismas. Y cada uno tiene sus peculiaridades. Pero cada uno tiene sus peculiaridades. Entonces, por ejemplo, en Arequipa tienes un proyecto minero que es el que más canon aporta, que está cerca de Arequipa. Así es. Entonces, ¿quién se lleva la mayor cantidad del canon? La provincia de Arequipa. Tiene 9% de pobreza. Pero tienes la provincia de Unión que tiene 1% del canon y 54% de pobreza. Claro. Entonces, sin entrar en detalles, se tiene que reformular la distribución, número uno. Número dos, hemos pensado que es necesario hacer un fondo de estabilización del canon, porque hay épocas en las que por rentabilidad, por precios o por diversos factores, por producción, los precios, digamos, el canon baja, baja o sube. Exacto. El Estado tiene que prever eso. Entonces, cuando hay épocas de vacas gordas, digamos, se debería ahorrar un poco para que en época de caídas no se genere esta inestabilidad que te mencionaba en los distritos locales. Entonces, un fondo sería una muy buena propuesta. Lo tercero es que se tienen que enganchar los proyectos del canon a una planificación. El Congreso es el que autoriza todos los años que una parte del canon, que puede llegar al 25%, se use en gasto corriente. Se autoriza, o sea, no es nada ilegal, no hay un problema legal acá, las autoridades locales no están rompiendo la ley. Pero ese porcentaje yo creo que debe reducirse. No ¿A cuánto? Porque tú hablabas de 30%, ¿tendría que bajar todavía? El MEF debería analizar el caso, trasladar más recursos ordinarios, ¿no es cierto?, para paliar esa reducción, y el canon debería reducirse a un 10% de gasto corriente. Todo el resto debería estar enganchado a un presupuesto con planificación, y esa planificación debe atender las necesidades más urgentes de la población. Correcto. ¿no? Y finalmente, se tiene que visibilizar que es una obra del canon. Es decir, la población tiene que saber que ese hospital, que ese colegio, que esa pista, o por más pequeño que sea la obra, viene a recursos del canon. De acuerdo. Porque si no, entonces el canon tampoco está sirviendo como una herramienta de pacificación, digamos, y de generación de consenso, de diálogo en torno a la inversión minera, ¿no? Finalmente, José Ignacio, ¿lo han hecho llegar a las autoridades esta propuesta? ¿Ya formó parte del conocimiento antes de que se disuelva el Congreso, de las comisiones respectivas? Sí, hemos tenido una muy buena respuesta, felizmente. Para empezar, le enviamos los análisis a la Contraloría, porque notamos que la Contraloría no estaba fiscalizando. Ellos enviaron el producto de investigación a todas sus intendencias y oficinas a nivel nacional y también a la PCM. Y en general están respondiendo adecuadamente, nos están escuchando, ¿no? Yo termino con esto en 20 segundos. Para poder hacer ese estudio nosotros necesitamos recursos. Correcto. Entonces aquí hay un llamado, digamos, al sector privado, también a otras instituciones nacionales del país, a que colaboren con este tipo de análisis, porque es importante la evidencia para resaltar el aporte de la minería, pero también para resaltar las necesidades de reforma que hay en el Estado. Entonces, un llamado para que colaboren con nosotros para poder seguir profundizando en este tema. Un llamado constructivo, además, al sector minero, que a veces no identifica, y esto hay que decirlo y ponerlo sobre la mesa, a los verdaderos think tank, a los pensadores, a los gestores, a los que, como bien ha dicho José Ignacio Beteta, presidente de la Asociación de Contribuyentes del Perú, focalizan estos temas que son para servicio justamente de ellos mismos. José Ignacio, ha sido un placer tenerte aquí en el programa. Una pausa y continuamos. Expomina Perú separe su stand en la feria minera más grande e importante del 2020. Paz social, equilibrio ambiental, inversiones seguras. Para alcanzarlos, usted cuenta con un equipo multidisciplinario y de alta experiencia en asuntos sociales, medio ambiente, comunicaciones y redes, seguridad y salud ocupacional, asuntos legales y permisología. Desde hace 19 años, Viceversa Consulting, Gerencia Soluciones. En nuestro bloque internacional ahora damos pase a nuestro corresponsal en los Estados Unidos de Norteamérica, el ingeniero Víctor Tenorio. Adelante. Saluda el ingeniero Víctor Tenorio, profesor de la Universidad de Arizona en los Estados Unidos. Les comento que hoy estamos en Bisbee, uno de los lugares más impresionantes donde se puede ver cómo fue la actividad minera en años pasados. Este cuerpo mineralizado, principalmente de cobre, fue descubierto aproximadamente en 1880 y desde allí fue trabajado primero como minas subterráneas, para lo cual podemos ver algunos de los castilletes, de los piques, para acceder al cuerpo principal, y luego años después, más o menos en 1908, se empezó como cielo abierto,
y ha durado aproximadamente hasta 1970. Ha sido uno de los centros activos de extracción de cobre más importantes de Arizona y le dio el esplendor al pueblo de Bisbee, que tenía maravillas como el Copper Queen, el hotel que albergaba a los visitantes y que además era digamos, el centro de actividad de Bisbee. Se convirtió en uno de los pueblos más activos y más importantes del estado de Arizona. Ha tenido la oportunidad de contribuir al desarrollo de técnicas de extracción de cobre, distintos procesos como la concentración y posteriormente la lixiviación. Hay todavía varias áreas que están puestas en exhibición permanente para los turistas, para que sepan cómo fueron las actividades mineras, incluyendo la concentradora y algunas áreas de trabajo. Y además, en adición, tenemos también miradores como este, en los que se puede apreciar cómo fueron los trabajos en superficiales y subterráneos también. Existe un tour en el cual se puede visitar labores subterráneas y que es posible hacerlo con toda la familia y poder tener una idea de cómo funcionó la mina. En los años recientes ha sido de interés para muchas compañías, ya que Bisbee o las minas han pasado por diferentes propietarios, pero en la actualidad está siendo trabajado para lo que se llama el estudio de los pasivos mineros, es decir, muchos trabajos de reciclaje y de monitoreo de aguas y controlando todos los efectos que una mina que ya no trabaja pueden impactar en la sociedad. Bisbee sigue siendo un pueblo con mucha actividad turística y con muchos recuerdos de las cosas que se han hecho en la minería y esperamos que esto sea una lección para las futuras generaciones de ingenieros de minas. Tenemos mucho que aprender de minas de esta magnitud y esperamos poder hacerlo conocer al resto del mundo. Este ha sido el informe para Rumbo Minero Internacional. Adelante, Estudios en Lima. Muchas gracias, ingeniero Tenorio. Ahora damos pase al bloque del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú. Como institución líder que agrupa a los mejores profesionales de la industria, el instituto se debe a sus asociados, a quienes brinda oportunidades de desarrollo profesional. Así, en el marco de promoción y difusión minera, en el mes de noviembre, el día 29, tendremos nuestro gran almuerzo anual minero, en el que contaremos con la presencia de importantes artistas y grupos de danzas típicas. Ya puedes realizar tus reservas en nuestra web. Conoce más sobre el acontecer del sector minero nacional e internacional a través del semáforo minero, el cual se encuentra colgado en nuestra página web. Más información en www.iimp.org.p. Es hora de presentar el comentario de la semana a cargo de Ricardo Labó. Muy buenas tardes. A mediados de octubre, Pulso Perú publicó una encuesta sobre la percepción que tiene la población sobre la actividad minera. La buena noticia es que, a pesar de las situaciones ocurridas en Las Bambas y Tía María, la posición a nivel nacional sobre la actividad minera resulta favorable para un 55% de la población, comparado con similar medición realizada en febrero de este año, cuando dicho porcentaje alcanzó el 43%. Parte de esta percepción, que si bien es más baja que la alcanzada en septiembre del 2016, cuando alcanzó un 64%, se debería a los resultados que está teniendo la campaña que inició el año pasado la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía a nivel nacional, Minería de Todos. Preocupa, sin embargo, que el 69% de la población indica que la Ley General de Minería debe ser modificada, frente a un 16% que piensa que no requiere cambios, pues la ley viene funcionando bien. Asimismo, la encuesta señala que el 49% de la población piensa que si se modifica la Ley General de Minería no se paralizarían las inversiones mineras. Hubiera sido bueno preguntar a los encuestados si conocen el contenido de dicha ley.
Aún está por verse cuál será la decisión del gobierno frente a la propuesta de modificación a la mencionada ley. Lo más probable es que se espere a las recomendaciones que brindaría la recientemente creada Comisión Consultiva para el Desarrollo Minero Sostenible. Con este comentario me despido hasta la próxima semana. Buen fin de semana. Muchas gracias, Ricardo. Bueno, un interesante programa, como siempre, el día de hoy, Óscar, y haber conversado largamente y sinceramente, además, con el viceministro de Minas, Augusto Cauty. Sí, es importante, ¿no? Acaban de cambiar al ministro de Energía y Minas, tenemos un nuevo ministro, obviamente se está asentando, acaba de hacerse cargo, pero Cauty está haciendo un buen trabajo, es muy dinámico, se junta con muchas empresas, no le tiene miedo a reunirse con las empresas, que es importante porque si no se paraliza el país. Y ha sido bueno escucharlo y saber más de los proyectos que tiene en cartera este importante sector de la economía nacional. Que ojalá estén las condiciones dadas para el próximo año con mayor estabilidad política, con ya mayor expectativa incluso para el proceso del 2021, que es lo que reclaman también en el sector empresarial y en el sector público. También tuvimos la ocasión de conversar con José Ignacio Beteta, quien preside la Asociación de Contribuyentes del Perú. Muy interesante la propuesta, Óscar, que ellos tienen en torno al canon, porque definitivamente el canon no ha sido bien utilizado ni por las regiones y mal aplicado, como él decía, por la gran dispersión que hay en cuanto a proyectos muy, muy pequeños y no focalizados. Y solo referente a eso, una pequeña acotación. Ya vemos lo que acaba de pasar en Chile. Acaba de pasar en Ecuador, ¿no es cierto? O sea, hay un problema social que no podemos ignorar. Y el tema del canon minero puede convertirse en una olla de presión si no hacemos un cambio en la manera como se administra. No puede ser que en los últimos 10 años la minería haya pagado algo de 40.000 millones de soles y que se hayan gastado el 30%. El Estado, no puede ser. Y de ese 30%, el 30% va para planillas, cuando debería ser, según los estudios de la Asociación de Contribuyentes del Perú, por lo menos un promedio de 10%. Eso hay que tomarlo en consideración. Y para hablar de estas y muchas cosas más, el Grupo Digama ha preparado el gran encuentro Perú Mining Business 2019, sobre el cual Alfredo nos va a dar mayores detalles. Adelante. Perú Mining Business, el evento imperdible para la toma de decisiones de proveedores y ejecutivos del sector minero. Análisis económico, sector minero, Elmer Cuba y Diego Macera. Planificación y oportunidades de negocio para proveedores, José Escafi y Ricardo Labó. Almuerzo minero networking. Exposición de CEOs, proyectos mineros más importantes del Perú. San Gabriel, Quellaveco y Ariana. De Argentina, proyecto minero Tacataca. Y de Chile, invitado especial Ricardo Reyes Piani, gerente corporativo de abastecimiento de Codelco con planes de negocio e incorporación de nuevos proveedores a su cadena de compras. No te quedes fuera e inscríbete en esta gran conferencia Perú Mining Business. Comuníquese al correo conferencias@pmb.com.pe o visite nuestra web www.rumbominero.com. Gracias, Alfredo. A mí, como siempre, me toca al final del programa recordar a los amigos proveedores, todos los que quieran hacer buenos negocios con el sector minero, que tienen una alternativa que se llama Rumbo Minero, la revista más importante del sector. Y a propósito, viene este pequeño informe referido a la potencia de esta publicación preparado por Ipsos. Según encuesta realizada, el 49% de los entrevistados considera a Rumbo Minero como la mejor revista del sector minero. Además, 61% de los entrevistados considera a la revista Rumbo Minero como importante para la toma de decisiones en el sector minero. Fuente Ipsos. Bien, llegamos al final del programa. Un gusto haber compartido con Óscar. Igualmente. La conducción ya próximamente vendrá, como no, su titular, don Jorge León Benavides, quien se encuentra de viaje en este momento. Muchas gracias por sintonizarnos. Ya sabe, todos los sábados y domingos a partir de las 12, Rumbo Minero. Pero quédese que ya viene Perú Cocina. Expomina Perú separe su stand en la feria minera más grande e importante del 2020.